Seguimos entonces con Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista El Redentor en Bogotá, Colombia. Soy Helber Conde, con el académico y profesor que nos enseña, Joel Sarman, candidato al doctorado en Historia del Seminario Westminster. Y ahora nos introducimos a algunas herejías y particularmente vamos a ver a Marción. Joel, por favor, sigue. Gracias. Sí, ahora entramos en algo bastante interesante. Claro que toda la historia es interesante, pero lo que es interesante de los herejes es el gran problema para los historiadores. ¿Cuál es el gran problema con los herejes? Pues ¿quién va a guardar sus escritos y quién escribe su historia? ¿Sí? Un exceso de compasión, una curiosidad abundante no son cosas de las cuales fue culpable la Iglesia en el segundo siglo. Cuando se presentaron herejes, ellos no dijeron, vamos a guardar sus libros para que todos sepan qué es lo que enseñan estos herejes. No, los botaron, los quemaron, los sacaron y no escribieron casi nada de su historia. Entonces, ¿cómo vamos a saber de los herejes? Ese es el gran problema. ¿Cómo sabemos de Marción? Sabemos de él a través de sus enemigos, ¿sí? Ireneo, un padre del segundo siglo que famosamente escribe largos libros contra el gnosticismo, consideró a Marción un gnóstico. Él estaba equivocado, pero él lo consideró un gnóstico y gracias a Dios se equivocó y lo consideró un gnóstico porque ahora sabemos algo de este hereje Marción. Gracias a Ireneo, él escribió, esto es lo que está mal, esto es lo que dice que no está bien. Entonces ahí preservamos como en un espejo, ¿sí? A Marción. Tertuliano fue otro padre que escribió sobre él. Clemente de Alejandría lo mencionó. Y existe un documento anónimo del tercer siglo, dice Carmen, se llama Carmen contra Marcionitas en latín. O sea, Carmen es como una canción contra los marcionitas del tercer siglo, porque siguieron las iglesias que fundó Marción. El problema con estas fuentes es que muchas veces se contradicen, ¿sí? Unos dicen que dijo esto, otros dicen que dijo el otro. Pues nadie tiene mucho cuidado con un hereje, porque ¿qué problema le va a causar? ¿Quién va a decir, no, es que ustedes están diciendo lo que no es verdad de un hereje? Entonces se pueden contradecir las fuentes y hay que tomar la información con cuidado. Las congregaciones marcionitas sobreviven hasta el tiempo de Agustín de Hipona, lo sabemos porque él recibió a algunos cristianos de esas congregaciones en su iglesia. Bueno, todos tendrán la pregunta, entonces, ¿quién fue Marción? Parece que Marción nació por los lados de las costas del Mar Negro, en lo que se llamaba Ponto, en lo que hoy es Turquía, ¿sí? En el norte de Turquía, en el costas del Mar Negro. Tuvo que nacer alrededor del año 100, se calcula, quizás un poquito antes. Murió por el año 160. Sin mucha certeza se cree que pudo haber sido de familia cristiana, ¿sí? Que ahí se crió, quizás se apartó un poco, pero que por eso fue un hereje, porque ya estuvo dentro del cristianismo. Eso es lo que se cree, pero no estamos seguros. Sí sabemos, parece que fue un mercader, o sea, fue hombre de negocios. Operó un barco, navegaba a Roma a vender, tuvo mucho éxito. Era un hombre práctico de negocios que sabía cómo hacer el negocio y le fue muy bien. Sabemos que sabía leer. No todos en ese tiempo lo hacen. Él donó, al unirse a la iglesia en Roma, 200,000 sesterces, que es el valor de una casa en Roma, ¿sí? O sea, el equivalente es si alguien viene a tu iglesia y dona lo que cuesta comprar una casa en Bogotá, que es una buena cantidad de dinero, ¿verdad? No sabemos exactamente cómo calcular estos sesterces, pero sabemos que más o menos por eso alguien conseguía una casa en Roma. La iglesia muy pronto le regresó el dineral que él había donado.
Y lo más probable es que esto ocurre en el año 145, ¿sí? ¿Por qué se lo regresan tan rápido? Porque parece que de una vez él empezó con sus propias creencias. La iglesia dijo, no queremos nada de usted, Señor, eso no está bien, y lo sacaron. Pero como tenía toda esa plata, pues él pudo poner su propia iglesia. Y es lo que hizo, porque era un hombre emprendedor, era un hombre organizado, era un hombre muy práctico. Y así lo hizo de una vez. Muy parecido a lo que vemos hoy en día, ¿no? A veces las iglesias que las personas aportan buen dinero quieren poner, digamos, sus condicionamientos y bueno, pero tengo que abonar la actitud de la iglesia, ¿no? De devolver el dinero. Mucha integridad. Eso, o sea, recibir tanta plata y no, o sea, tan rápido, no sabemos qué tan rápido, pero sí se lo regresaron. ¿Qué tal si lo hubiesen gastado? Pues hicieron lo que pudieron, vendieron todo, no sé, pero con integridad manejaron eso porque se dieron cuenta que lo que él enseñaba era mucho peor que el bien de todo ese dineral. Tuvieron en cuenta la situación real en la parte económica, pero no les importó, es decir, es mucha integridad por encima de su bien personal. Prefirieron guardarse en la verdad. Eso habla muy bien de estos hermanos. Sí. Y que reconocieron así al falso profeta, al falso maestro. Que tantas advertencias hay contra eso en el Nuevo Testamento. Pues, ¿qué creía entonces? ¿Qué creía Marción? Algo de lo que no nos hemos dado hasta muy recientemente, para explicarlo bien, es que Marción creía en dos dioses. Él decía que el creador de Génesis era un dios, pero era un dios malvado. Por esto, Marción despreciaba la creación, ¿sí? Como lo solían hacer los gnósticos, y por eso quizás Ireneo lo confundió con uno de ellos, porque él decía, el que creó todo era un Dios malo, y lo que hizo, lo hizo mal. Entonces, Marción afirmaba que el Antiguo Testamento era una revelación contradictoria, que servía para engañar, hecha por este malvado creador. Entonces ese era el primer Dios, el Dios malo. El otro Dios, el segundo Dios de Marción, era el Dios bueno, y él decía, es el Padre de Jesucristo. Marción era un docetista. Un docetista es uno que cree que Cristo era una apariencia. Doqueo, el verbo en griego, se trata de apariencia, sí, de lo que se manifiesta, pero no es verdadero, no se puede tocar. Es intangible. Los docetistas creían que era blasfemo decir que Cristo tomara carne y hueso humana. Y parece que ya se presentan en los tiempos de Primera Juan, porque él habla en contra de esto, ¿verdad? Dice, el que dice que Cristo no ha venido en la carne, pues no es de Dios, es anticristo. Marción creía esto, era docetista, creía que Cristo vino sin cuerpo, se apareció, ¿sí? Pero él no era un gnóstico porque no tenía la teoría y el pensamiento de los gnósticos. Él solo tenía esta parte docetista. Recordemos, si tienes un comentario. Los gnósticos por lo general son docetistas, ¿verdad? El docetismo, es difícil hablar del gnosticismo. Vamos a tener que hacer eso. El gnosticismo es muchas cosas, pero tienen su teoría, ¿sí? Hay varias clases de gnósticos. El término gnóstico no aparece hasta el siglo XIX, cuando los historiadores lo imponen sobre un fenómeno muy diverso. Entonces hay que tener cuidado de eso. El docetismo parece ser algo más puntual. El gnóstico no tiene que ser un docetista, pero es muy parecido. Entonces los distinguimos en ese sentido, pero se puede decir que un gnóstico puede ser un docetista, puede decir que Cristo era una apariencia. En eso tiene razón. El gnóstico tiene más teoría. Marción no tenía teoría. Recordemos que era un hombre práctico, no le entraba mucho a la teoría, no es informado ni por teoría ni por pensamiento que toma de otros lugares, es informado por lo que a él le parece y por lo que él ve en la Biblia, que la puede leer, pero no la interpreta bien.
Entonces él tiene el Dios malo y el Dios bueno, y el Dios bueno mandó a Cristo para enfrentar y destruir las obras del Dios malo, el Creador. Esta es la misión de Cristo, nos rescata del mal del Dios que nos creó, que nos metió en este lío. Eso es lo que él hace. Entonces Marción cree en dos dioses. Marción, como los cristianos, ¿tiene su comentario? Sí, hace una pregunta desde el WhatsApp. ¿Cuál es la identidad de los dioses de Marción? Es decir, ¿quién es quién? Es lo que entiendo. El Creador, él dice, es el Dios malo. El Dios bueno es el Padre de Jesucristo. Entonces, nosotros reconocemos que ese es el mismo Dios, pero Marción los distingue y dice, esos no son el mismo Dios, son dos dioses. Entonces, el Creador que vemos en Génesis, el Dios del Antiguo Testamento, él dice, ese es el malo. El Dios, el Padre del que habla Jesucristo, él dice, ese es el bueno. ¿Sí queda claro? Sí, para dar claridad un poco. Es decir, nosotros creemos que es un solo Dios creador. Marción está pensando que hay un Dios aparte del Dios Yahvé, ¿cierto? Del Dios creador, del Dios bíblico, pues. Hay un Dios aparte. Sí, el Dios. Y Jesucristo, que es la revelación, habla de Dios, pues de Dios el Padre. Entonces, este Dios el Padre es el bueno. Sí. Y el Dios otro, que sale de la mente de Marción, es el malo, pero fue el que creó. Sí, es el que él ve en el Antiguo Testamento. Y él lee el Antiguo Testamento mal porque piensa que ese Dios es todo malo. Entonces, esto es lo que hace Marción, ¿sí? Él, como los cristianos, reconoce que existen textos autoritativos. Nosotros reconocemos que existen textos autoritativos. Y lo hacían los cristianos en ese tiempo. Pero lo que él hace que es nuevo es que él traza el límite de la colección. Él tiene el concepto de una colección autoritativa. Y eso es lo que no están haciendo todavía los cristianos. Él tiene la primera idea de un canon. Él probablemente no tenía el Nuevo Testamento completo, pero de lo que tenía, él hizo una selección, ¿sí? Y dijo, esto es la Biblia del Nuevo Testamento, ¿sí? Lo seleccionó para contradecir al Antiguo Testamento, ese es su criterio. Y él se quedó con el Evangelio de Lucas y 10 epístolas de Pablo y nada más. Lo demás lo rechazó. Lo que retuvo le quitó lo que a él le parecía demasiado positivo en cuanto al Antiguo Testamento. Él dijo, esta parte la corrompieron los cristianos y la vamos a quitar y ahí sí tendremos claramente lo que dice Dios, el bueno que se enfrenta al del Antiguo Testamento. Muy parecido. Entonces, sí. Es muy parecido a lo que hoy en día hacen sectas como Creciendo en Gracia, que rechazan la revelación del Antiguo Testamento como mostrando un Dios bueno y santo, y toman algunas cartas del apóstol Pablo para mostrar pues la gracia y la salvación, y mostrar o dar la idea de un Dios pues digamos que en algún sentido soporta el pecado sin ningún tipo de condenación. Es una estrategia para entender, ¿sí? Qué hacer con estas dos partes, qué hacer con el Antiguo Testamento y lo que sigue. Es una mala estrategia que rechazó en este momento la Iglesia, pero es la estrategia de Marción, enfrentarlas. Y es un problema que también se da al contrario. Es decir, por ejemplo, los cristianos mesiánicos dicen, el Antiguo Testamento es verdad, pero el Nuevo Testamento, solo algunas cosas son verdad. Y las cosas que son verdad son las que confirman el Antiguo Testamento, el resto no es verdad. Entonces, es una dinámica, como usted dice, Joel, para tratar de conciliar ciertas cosas. Entonces, la forma de hacerlo es diciendo esto sí, esto no sirve, esto sí no sirve. O sea, si no se acopla al lineamiento, simplemente
lo quitamos y no tratamos de hacer el esfuerzo de relacionarlo, pues, a la luz de la revelación completa. Sí, sí, sí. Y en este momento no existe completado el canon. O sea, él es el primero que tiene la idea de que debe haber una colección autoritativa. En respuesta a él, se empieza a hacer, pero no se había hecho. Y ese es un bien que viene de los herejes. A veces nos enfrentan con un reto que pues tenemos que tomar y cumplir y hacer lo necesario. Entonces, ¿qué hacía Marción? Él no leía el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, en la forma que nosotros lo hacemos. Nosotros y Cristo y los apóstoles leemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Él no hacía eso. Él leía su Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento y distorsionaba el Antiguo Testamento que leía. ¿Sí? Y así resolvía el problema de cómo relacionar las dos colecciones, ¿sí? Él decía, la escritura de los judíos es falsa, es una tela de errores. Su colección de escrituras cristianas entonces va a ser todo lo opuesto al Antiguo Testamento y nada más. Y entonces él hacía una descontinuidad absoluta entre las dos colecciones. Es la misma pregunta que vimos en la epístola de Bernabé. ¿Cómo interpretar el Antiguo Testamento? Bernabé, entonces vemos, es de los buenos. Aunque no estamos de acuerdo con todo lo que hace, él interpreta el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, que es lo que se debe hacer. Marción hace todo lo contrario. Marción también favorece el literalismo exagerado para el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hace que sea más contradictorio, o sea, exagera lo que literalmente para que hayan contradicciones dentro del Antiguo Testamento, hace que el Dios del Antiguo Testamento salga aún peor y no quiere que Cristo tenga nada que ver con lo que dice el Antiguo Testamento. Una de las cosas que hizo para apoyar eso es que tenía como una teoría conspiratoria. ¿Así se dice? ¿Teoría conspiratoria? Sí, señor, teoría conspiratoria. Entonces él dice, esta era su teoría. El mensaje de Cristo lo habían distorsionado sus apóstoles. Juan lo había distorsionado. Pedro lo había distorsionado. Solo Pablo lo guardó con su pureza. Y luego los otros cristianos tomaron lo que dijo Pablo y lo modificaron. Y por eso estaban mal los cristianos y necesitaban a Marción que les dijera cómo eran las cosas de verdad. Gracias a Dios, un hombre capaz e inteligente como lo fue Marción llegó para arreglar el asunto. Así él hablaba a los cristianos. Y con toda confianza quitó los complicados problemas, simplificó la creencia cristiana en una forma irreverente, soberbia. Y, como era un hombre emprendedor e impaciente y encargado, se llevó a gente con él y les dijo, es que ellos no saben lo que están diciendo. Esto es lo que hay que decir. Y así hizo su herejía. Básicamente, Marción no podía ver a Cristo en el Antiguo Testamento. No podía ver la revelación. No lo buscaba. Antes buscaba lo opuesto, no verlo. Veía el Antiguo Testamento claramente como una oposición. ¿Sí? De alguna manera estaba buscando una oposición al nuevo, a la revelación de Cristo y su obra. Bien, aquí tengo un par de preguntas. Una en el WhatsApp con Edwin, desde Osa, nos pregunta, ¿Marción conoció al apóstol Juan? No parece que él conoció a ninguno de los apóstoles. Nos pregunta, ¿él rechazó unos libros del Nuevo Testamento y aprobó alguno del Antiguo Testamento? ¿O Rechazó la gran cantidad de los libros, muchos de los libros del Nuevo Testamento. Claro, no sabemos cuántos libros tenía, porque no está completo todavía. Están escritos todos, pero la gente no maneja estos escritos como una colección. No piensan, en otras palabras, del Nuevo Testamento. Entonces, quizás él tenía el Evangelio de Marcos y de Lucas, y él dijo, voy a tomar el de Lucas, voy a rechazar el de Marcos. O quizás tenía el de Mateo y dijo, no, es que hay demasiado del Antiguo Testamento en este de Mateo, lo voy a rechazar, me quedo con Lucas, ¿sí?
rechazó obviamente lo que enseñaba Juan, porque él era un docetista. Rechazó algunas cosas en los escritos de Pablo también, como que los podó. En cuanto al Antiguo Testamento, él no lo rechazó, o sea, no dijo este es un buen libro, este es un mal libro. Él dijo, toda la colección que tienen los judíos del Antiguo Testamento es una contradicción, es una revelación de un Dios malvado, es algo que los va a... Porque el tema en ese momento es cómo relacionar estas dos cosas, y la forma en que él solucionó esa pregunta es, voy a rechazar el Antiguo Testamento y decir que solo lo que me gusta del Nuevo Testamento es lo que no es como el Antiguo Testamento. Tengo otra pregunta desde el WhatsApp. ¿Cómo veía el concepto de la salvación? Sí, ok, entonces vamos a llegar a eso. Esa es una buena pregunta. Vamos a hablar de la conducta y orden de una iglesia marcionita. Lo interesante es que él mantuvo, en cuanto a conducta y orden, todo igual. Entonces, hasta mantuvo la forma... antes de pasar a eso, pues dejamos la pregunta, pero tengo otras preguntas acá. Oh, ok. Entonces, ¿es verdad que Marción pudo estar influenciado por el gnosticismo? Sin duda... Ya que he escuchado a algunos que lo relacionan con tales creencias. Ireneo lo relacionaba con esas creencias. Los estudiosos de ahora creen que él es un fenómeno aparte. ¿Por qué? O sea, él está viviendo en estos tiempos, sin duda tiene algún contacto con eso. Él no acaba, o sea, él pone su cosa sola. ¿Por qué hace las cosas solo? ¿Por qué se sale y pone sus propias iglesias? ¿Y por qué siguen iglesias marcionitas que no son gnósticas después? Porque él no entraba al pensamiento, sí, era un hombre muy, muy práctico. Los gnósticos son un poco más sofisticados. No quiero decir que el gnosticismo es bien sofisticado. Hay gnosticismos que sí lo fueron en Alejandría. Pero él simplemente no tiene los rasgos del pensamiento, de la forma de relacionar las cosas. Aunque a nosotros nos parezca un gnóstico, la verdad es técnicamente no se puede clasificar como uno de ellos. Tengo otra pregunta, o a modo de comentario, de Arisa Leonel. ¿Marción quería defender a Cristo de los escritos del Antiguo Testamento? Quería reinterpretar a Cristo, ¿sí? Entonces, no es tanto defenderlo. No creo que quizás no entiendo el comentario porque de usar la palabra defenderlo. Es en el sentido de que Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, es un Dios malo. Entonces, de alguna manera, Cristo vino a salvar y Cristo vino a hacer una obra. Entonces, Cristo es lo santo y puro. Entonces, lo defiendo en el sentido de que no tiene nada que ver con ese Dios del Antiguo Testamento. No tiene nada que ver. Nada que ver. Creo que es en ese sentido que lo dice el hermano. Como que no tiene nada que ver, o sea, no puede relacionarse Cristo con ese Dios, ¿no? Pero es que Dios es el Padre y es el mismo. No, tiene que ser otro. Sí. Tiene que ser otro. Sí. Es en ese sentido que lo dice el hermano de defender. ¿Listo, sí, es en ese sentido, exactamente, sí. Bueno, entonces en cuanto a la conducta y orden de una iglesia, de la iglesia de la que él se hizo obispo, él mantuvo todo igual. Él mantuvo la fórmula del bautismo. No cambió la fórmula del bautismo. Se bautizaba en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No cambió la práctica. Sí cambió la ética porque su ética era negativa. Mira lo que hizo, que es bien interesante. Él dijo, hay que ayunar el sábado. ¿Por qué hay que ayunar el sábado? Porque el creador del Antiguo Testamento pues dijo, hay que festejar el sábado, hay que adorar, hay que hacer las ofrendas, y cuando ellos hacían ofrendas, pues las comían y gozaban, y pues era un día de fiesta, por decirlo así, o sea, no era un día de ayuno. Entonces él dijo, como en el Antiguo Testamento dijeron que era un día para festejar, nosotros hay que ayunar.
Esa era su ética negativa. También dijo, se prohíben las relaciones sexuales. Eso hizo muy difícil que se propagara el marcionismo. O sea, la gente no tenía hijos porque estaban prohibidas las relaciones sexuales. ¿Por qué las prohibió? Porque el Creador, cuando creó todo y creó al hombre, ¿qué dijo? Fructificados, multiplicados. Entonces, ¿qué dijo Marción? Pues eso es malo porque lo dijo él. Entonces no hay que hacerlo. Y esa era su ética. También prohibió el consumo de carne. ¿Por qué? Probablemente porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios hizo el pacto con Noé, ¿qué le dijo? Ahora puedes matar los animales y puedes comer su carne. Eso le dijo en Génesis. Y entonces Marción dijo, bueno, como el Dios del Antiguo Testamento dijo, hay que hacer eso, no hay que hacer eso. Y esos 3 puntos son su ética negativa. ¿Cómo se salvaban entonces? Porque se hizo la pregunta. Lo que uno tiene que hacer es ponerse con el Dios bueno en contra del Dios malo y sale bien. Hay que contradecir al Dios malo, hacer lo que uno le dice Marción y despreciar la creación y va a ser salvo porque va a estar del lado del Dios bueno. Eso era lo que tocó hacer. Marción lo que hizo es no tomó gente inconversa. Esto es lo que tanto molestó a los cristianos. No tomó gente inconversa, tomó de las iglesias cristianas. Se hizo obispo de su propio movimiento y mandaba. Era un gran organizador. Era un persuador porque la gente le seguía y lo que tenía, que algunos que son buenos organizadores y pueden persuadir a la gente y tienen quien les ayudan de otros países y diáconos que vienen de otras iglesias a ayudarles en sus esfuerzos, pero no tienen dinero. Marción sí tenía el dinero para hacer lo que él buscaba hacer. Al morir, ascendió a la izquierda de Cristo. ¿Por qué ascendió a la izquierda de Cristo? Porque Pablo ya estaba a la diestra de Cristo, entonces el puesto de Marción era a la izquierda, pero ahí está. Y este personaje, sin duda, su movimiento de cristianismo hereje fue agotándose a través de los años, porque pues no se puede sostener sin niños. Y parece que después de que pasa la personalidad fuerte de Marción, se van acoplando, sí, si tienen la misma organización, si hacen las cosas parecido y solo tienen las creencias distinto, estas iglesias se van acoplando a lo que son los cristianos en general. Quizás algunos se vuelven gnósticos, pero se van agotando o adaptando y a través de los años se murió el movimiento. Hay un comentario que nos hace Claudia desde el chat de la iglesia, pero quiero darlo como a modo de pregunta en un sentido. Marción aceptaba que Pablo estaba a la derecha de Dios, ¿sí? De Cristo. Eso lo aceptaba Marción. Entonces, ¿por qué si Pablo hace referencias al Antiguo Testamento en sus escritos, por qué Marción aceptaba que Pablo tuviese una buena posición al pie de Cristo? Marción no es un pensador con teoría, ¿sí? O sea, no es un pensador consistente. Si Pablo dice estas cosas, lo más probable es que él quitó esas partes de las epístolas. Él tiene un mensaje, él sabe cómo va a hacer las cosas. Él se inventa 2 dioses para decir, el Antiguo Testamento es malo, del Nuevo Testamento tengo este poquito. Esa es la verdadera religión simplificada que han distorsionado con todas sus vainas estos cristianos. Porque yo tengo un movimiento práctico, sabemos exactamente, puntualmente lo que hacemos. Y entonces así él no respeta el pensamiento de Pablo. Él aprovecha lo que ve que puede hacer con Pablo. Tengo 2 preguntas. Desde el WhatsApp me preguntan, ¿se podría decir que Marción fue en algún sentido positivo para la iglesia? Lo digo por el hecho de que se preocupó por un canon. Sí, antes de eso no. Claro, lo van a hacer tarde o temprano, ¿sí? Tienen estos escritos autoritativos, pero no piensan de ellos como una colección, no piensan del Nuevo Testamento. Después de Marción dice, estos son los escritos. La iglesia los saca, pero la iglesia dice,
pero ¿cuáles son los escritos? ¿Sí? Si él dice que son estos y no son, o si él dice que son estos y no está completa la colección, ¿qué vamos a decir nosotros? Y se empieza a hablar y manejar, yo creo, a consecuencia de eso, el canon. Y en ese sentido es bueno, y todos los herejes en ese sentido son buenos, porque dicen algo a la iglesia que la iglesia no ha clarificado. Le dicen a la iglesia, no, es que ustedes no entienden que esto es así. La iglesia se da cuenta que están diciendo algo mal y como en respuesta formulan o elaboran una doctrina, una forma de decir lo que creen más clara. Y eso es lo que sucede aquí. Tengo otra pregunta. ¿Podemos encontrar influencia del marcionismo en el catolicismo? No, ellos lo reconocen como un hereje. Ellos lo estudian y lo repudian. El liberalismo fue influido por Marción porque hubo un protestante liberal que lo estudió, Adolf von Harnack, y él pensó que Marción era como un proto-luterano. No lo entendió. Sí, o sea, era un gran historiador, pero lo tomó mal. Pero en cuanto a los católicos, que yo sepa, ellos lo rechazan, lo reconocen como hereje y no han sido influidos, sino en la misma forma positiva de que tienen un canon, el Nuevo Testamento. Fernando nos dice, imaginamos que Marción tuvo una buena oratoria o buen convencimiento para poder entrelazar un Dios bueno y un Dios malo, y así atraer personas. Es igual como hacen muchos en las iglesias de este tiempo. Sí, digamos que, aunque parezcan absurdas muchas ideas, pues la gente está con comezón de oír y siempre quiere escuchar unas cosas nuevas, ¿no? Sí, y en el caso de Marción, él les simplificó un problema y eso a veces le llama la atención a la gente. Si uno lo piensa, hay muchísimos testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil creer en su teología que en la Trinidad. La Trinidad es algo muy complejo y es difícil para la gente. Y si buscas una religión simplificada, puedes hacer lo que hizo Marción o lo que hacen los testigos de Jehová. El problema es que sales de la verdadera religión, pero tienes la ventaja de resolverle algo complicado, un chicharrón teológico que la gente encuentra duro de masticar. ¿Terminamos o falta lo último, no? Falta un poquito solo hablar acerca de qué representa Marción. Él representa una interpretación privada. Y este es el gran mal. Aunque no dijera algo malo, pues que se aparte de las iglesias y enseñe algo que viene nada más de él. Esto es un gran peligro. Y vemos que él no tenía ninguna formación, no sabía manejar las cosas. Era un hombre práctico de negocios y convencía a muchos que sabía hacer las cosas, pero no las sabía. Él hasta tenía escritura privada. Él tenía gobierno eclesiástico privado. Y se volvió una religión privada, y el problema con eso es que una religión privada viene de ese individuo que lo da. Y no queremos una religión que viene de un hombre, queremos una religión que viene de Dios. También aprendemos que el mal de la impaciencia con los temas difíciles. Yo creo que esto es algo del carácter de Marción, que era un hombre práctico, era emprendedor, quería hacer sus cosas y tenía una impaciencia con los temas difíciles. Y la más absurda solución práctica de simplemente arrancar lo que no le conviene es lo que hizo él. Y es lo que a veces hace la gente. Y debemos pensar en serio cuando la gente hace eso, que no nos está haciendo un favor. Lo vemos, como hablábamos hace un momento, en sectas o grupos como lo son Creciendo en Gracia, que simplemente recorta los pasajes que les incomoda, o los mesiánicos, que hablan o ponen entredicho o en duda los versículos bíblicos del Nuevo Testamento, que también contradicen a sus aspectos. Vemos que no es una cosa nueva, sino que es una cosa que ha venido desde siempre, ¿no?
Así es, así es. Joel, muchas gracias. Creo que los oyentes, yo estamos muy contentos con estas enseñanzas. Las estamos guardando, archivando, tanto en el YouTube de la Iglesia Cristiana Bautista del Redentor, como en la página web de nuestra hermana Iglesia Gracia y Amor, donde se pueden repetir los programas. Han sido una bendición todas estas enseñanzas que creo que para cualquier estudiante de teología puede servir. Si tiene interés en esos temas, puede buscar y reflexionar y aprender un poco de la historia. Y agradecemos su buena voluntad en enseñarnos, a pesar de que lo interrumpimos, Joel, en sus clases, en su trabajo, y usted tenga esta disposición. De verdad que lo agradecemos con todos los oyentes y de parte de nuestras iglesias, porque son varios hermanos que nos ayudan y que nos escuchan, perdón. Pues yo también les agradezco por la oportunidad. Me gusta mucho hacerlo, me gusta el trabajo y es una buena oportunidad para mí para servir. Y gracias también por darme un poquitito más tiempo para hablar de Marción mientras tenía el entusiasmo sobre él. No, si toda la gente contestó, están animados, ahí siguen. Entonces terminamos el programa. Que Dios les bendiga.